Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas aquí al local de la ANC. Mi nombre es Abraham Calderón. Seguramente algunos han recibido mis correos, siempre mandan los correos en nombre de la ANC para reuniones o talleres, ¿no? Quiero saludarlos en nombre de Pina Guamán, que no está hoy día presente con nosotros. Seguramente se incorporará el transcurso de la mañana. Y bueno, bienvenidos nuevamente, bienvenidas a este taller que, digamos, el objetivo principal es presentar el manual que se ha preparado, denominado Nuevos Procedimientos Administrativos de la APSI para la ejecución de los proyectos de cooperación técnica internacional. Bueno, este manual y este taller al mismo tiempo tienen el propósito de difundir y diseminar entre las organizaciones de la sociedad civil los alcances de la simplificación de los procedimientos administrativos de la APSI, en especial con respecto a la eliminación de los procedimientos de renovación de los registros de ONGs y el IEX. Adelante, buenos días. Este manual también explica los procedimientos de inscripción en el Registro Nacional de ONGs y en IEX, de emisión de constancias para la solicitud ante SUNAT del beneficio tributario de devolución del IGB y el impuesto de promoción municipal de conformidad para la adscripción de expertos o voluntarios. Bueno, seguramente, a fin de año, los primeros días de enero, ANC emitió un comunicado, dando cuenta de que, los últimos días del 2018 se habían, hecho modificaciones a algunos procedimientos de APSI, ¿no? Pero, que faltaba que salga justamente el reglamento, y entonces por eso no se ha hecho este taller antes. Este reglamento ha salido recientemente y entonces a raíz de eso que se ha preparado este manual y se ha convocado este taller, que seguramente será necesario que haya algunos eventos como por la ANC o también la solicitud de las organizaciones de sociedad civil, socios, socias de ANC, donde se pueda presentar si se cree necesario, ¿no? Bueno, para no alargar más el tiempo, vamos a empezar con la presentación, que va a estar a cargo de, de repente, antes de eso hacemos una rápida vuelta de quiénes somos, de qué instituciones venimos. Buenos días, mi nombre es Mario Salcedo, estoy a cargo del Departamento Contable del Instituto Banco. Buenos días a todos, soy Isabel Rojas, soy responsable de presupuesto del Movimiento Manuel. Buenos días, mi nombre es María Portugal, soy de la institución. Buenos días, soy Jennifer Bonilla y soy la responsable de Cooperación Internacional, Planificación y Monitoreo de IPD. Buenos días a todos y a todas, soy Elizabeth Sánchez y estoy a cargo de la administración de PREDES. Buenos días, yo soy Elizabeth Boyal, estoy a cargo de la administración del Instituto de Desarrollo Urbano SENCA. Buenos días con todos y todas, mi nombre es Marlene Arango, vengo de la ONG Diaconía del área de planificación y monitoreo. Buenos días, mi nombre es Lina Torres, y vengo de la ONG Talandia. Buenos días, Raúl Carlos de Prisma. Buenos días, soy Teresa Lora y soy contadora de Pata del Mundo. Buenos días, soy Isabel Coral, presidenta del Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional CEPRODEP. Buenos días a todos. Soy Elena Gutiérrez, administradora del Coordinador Rural. Buenos días, soy Victoria Calderón. Buenos días, Denisa Pérez. Buenos días, soy Lucía Arias de APA. Y vamos a dejar lo que sigue del taller al doctor Luis Castillo, que es asesor legal de la ANC, es también el autor del manual que hoy día vamos a presentar, que cada uno de ustedes tiene, y también es un consultor de temas legales para
ONGs, NIEX, ¿no? Entonces tiene la palabra. Bien, buenos días a todas, amigas, amigos, compañeros de varias instituciones con las cuales también acompaño a lo largo de los años. Hemos tenido en la ANC la idea de presentar lo más pronto posible la situación de los procedimientos del APSI a raíz de la dación de un decreto supremo, la 130 del año 2018, de la PCM, en la que en realidad se estableció cuáles eran los procedimientos que quedaban en una docena de entidades públicas, entre ellos el APSI, en el marco de este proceso de evaluación de la calidad de los procesos administrativos que está a cargo la PCM desde el año 2016. Y en el 2017 y en el 2018 varias entidades públicas han pasado por el filtro de la revisión de los procesos internos con el objetivo del Estado, ¿no?, de simplificar los procedimientos, y en esencia el objetivo de la PCM era que aquellos procedimientos que no emanan de la ley o de un decreto supremo simplemente los eliminen, ¿no? Todo procedimiento que otorga, genera, crea, modifica derechos, ¿no?, otorga declaraciones, que no emane o derive de una ley o de un decreto, simplemente es derogado. Y es por eso que de los 11 procedimientos que tenía APSI, solamente 5 han resistido la evaluación, y que son los que están quedando justamente en el manual que estamos presentando a ustedes. Dirán, pero esto estaba, sí, estaba antes, es lo que ha pasado la prueba, pero ahora les explico qué es lo que no ha pasado la prueba. Entonces, y todavía continúan todavía en la PCM revisando 2 procedimientos más que están vinculados al tema de aprobación de internamiento de ropa y calzado, ¿no?, y otro vinculado también al tema de IGB. Y en cierto modo lo que planteaba la APSI como agenda en los últimos años, ¿no?, sobre la necesidad de simplificar los procesos, estaba marcada por otra agenda. O sea, lo que pensaban, lo que querían los funcionarios de APSI, el Congreso, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, en fin, y varias entidades que planteaban más bien la de agregar nuevos procedimientos a la APSI. En la lógica con la que caminaba la Comisión de Evaluación de la Calidad de los Procesos Administrativos en la PCM, caminaba con una mirada diferente, con un horizonte distinto. Y entonces, mientras la APSI pensaba más bien aumentar los procedimientos, cuando pasaron a la evaluación de la PCM, más bien le recortaron lo que tenían, ¿no? Y de alguna forma ellos se sentían también afectados por la medida. O sea, no es una medida que APSI hubiera querido. Esto viene de la PCM y obviamente en el marco de un decreto legislativo que tiene calidad, rol de estatus de ley, ¿no?, del Congreso. Y entonces hoy día la agencia está tratando de adecuarse a los procedimientos. Han colgado las páginas, digamos, que ha elaborado la propia PCM en cuanto a procedimientos, al punto que todavía inclusive la APSI no ha aprobado el nuevo TUPA, el nuevo texto único de procesos administrativos. Ellos estiman que más tardar para mediados de junio o julio estarían emitiendo el Ministerio de Relaciones Exteriores el decreto aprobando el TUPA, en la que termine de definirse ya lo que queda como proceso administrativo. Sin embargo, lo que estamos planteando es lo urgente, lo emergente con lo que trabajamos, ¿no?, de manera cotidiana en nuestras organizaciones, cuando recibimos financiamiento de los proyectos de cooperación internacional, ejecutamos gastos e incluso pedimos devolución de impuestos en este caso. Y entonces empezar a
a presentar esta publicación, primero haciendo referencia a una primera parte en la que hacemos mención a las definiciones que hoy día comprende la cooperación técnica internacional. Nos ha parecido importante en la primera sección del manual explicar qué se entiende por cooperación técnica internacional, ¿no? Y eso porque en los últimos 2 años sin duda ha habido un ajuste, digamos, en esa definición. ¿Y esto a partir de qué? A partir del proceso administrativo sancionador, no ha venido Oxfam, el proceso administrativo sancionador que se siguió el Estado, la APSI contra Oxfam, Intermon Oxfam. Luego de la denuncia internacional de casos que ocurrieron en otros países, se abrió un proceso administrativo imputando que se habría cometido uso indebido de los recursos de la cooperación técnica por aplicar los fondos recibidos por Intermon Oxfam por parte de una financiera española en 3 países, en Perú, en Bolivia y en Colombia, en Uruguay y en Colombia, 4 países: Perú, Bolivia, Colombia y Uruguay. El argumento, la imputación de la APSI fue que habría hecho uso indebido de los recursos por haber destinado parte de ese presupuesto a ejecutar actividades en otros lugares fuera del territorio de la República. En consecuencia, calificó la misma como uso indebido, infracción muy grave, ¿no? Pasible de sanción con suspensión de los beneficios, suspensión del registro y multa de hasta 100 UITs para nosotros. Esa fue la situación entonces que colocó en la controversia qué se entiende por cooperación. Y es lo que se explica acá. Entonces, en los recursos provenientes de fondos globales de cooperación, generalmente de organismos multilaterales, pero también de algunas fundaciones u organizaciones privadas que también establecen programas de cooperación, no solo para un país, sino para varios países, en el cual uno se acoge a una solicitud de un país para que sea ejecutada en su país, pero a su vez en otros países, dada la característica del fondo, ¿no? Son fondos globales, y que son básicamente empleados en las áreas de medio ambiente, de los objetivos de desarrollo sostenible, en el área de género, en el área de salud y educación, y también incluso en el área de reconstrucción. Entonces nuestros gobiernos y nuestras organizaciones han venido solicitando fondos de estos, digamos, espacios de cooperación global, AOD, por ejemplo, la Alianza para la Eficacia del Desarrollo de la Vida Sostenible, fondos del movimiento creado por Naciones Unidas para los problemas derivados del cambio climático, fondos para la no discriminación e igualdad de género para toda la región, fondos para elevar la calidad educativa para América Latina, ¿no? Hay fondos también de Naciones Unidas, incluso de la Junta del Acuerdo de Cartagena, y sin mencionar los fondos que crean las propias fundaciones de empresas multinacionales que también establecen programas globales para toda la región. Y entonces hemos venido captando recursos. Por ejemplo, tenemos una ONG que se llama Condesan, que ejecuta un proyecto bilateral Perú y Ecuador, ¿no? Para mejorar las capacidades productivas de las zonas rurales de ambos países. Tenemos proyectos ejecutados con Bolivia, ONG que ejecuta proyectos con Bolivia, tenemos a Suiza, la cooperación suiza, Helvetas Swiss Corporation está ejecutando un proyecto Perú-Bolivia, también vinculado al tema de transparencia, calidad de gestión del gobierno público, anticorrupción,
entre los dos países. Entonces, no solamente la cooperación global en las propias organizaciones. Entonces, imaginemos esto un escenario en el cual un proyecto de cooperación aplicado. Tenemos, por ejemplo, una organización que trabaja los temas de género como CLADE, el Comité Latinoamericano, ¿no?, de Defensa de los Derechos de la Mujer, que también captaba cooperación para ejecutarse en Perú, pero también en Nicaragua, Argentina, Paraguay, ¿no?, Chile, etc. Tenemos proyectos acá en el sector indígena, ejecutados por FIMI, Foro Internacional de Mujeres Indígenas, pero que abarca Guatemala, Argentina, Chile, Uruguay, además de Perú. La sede está en Perú, inclusive, ¿no? Los proyectos de cooperación que capta FIMI es para ser ejecutados en toda la región, principalmente. Y entonces está en cuestión qué se entiende por cooperación. Entonces, el caso Oxfam llevó a que, en virtud de una apelación, resolviera en primera instancia el tribunal en la APSI, que se llama Comisión de Infracciones y Sanciones, y que resolvió que efectivamente la cooperación global ejecutada por Oxfam se ajusta a los lineamientos establecidos en el convenio de Busan, especialmente en los lineamientos número 22 y 45 del convenio de Busan, en el sentido de que Oxfam no había cometido ninguna infracción al haber implementado una modalidad de cooperación global que inclusive es aceptado en la quinta política de cooperación técnica, ¿no?, internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, aprobada por la propia Cancillería y ejecutada por la APSI, entre otros elementos, ¿no? Entonces, la lógica de esta definición es que nuestro marco normativo en el tema de cooperación, como el decreto legislativo 719, que data del año 91, es muy antiguo, ¿no?, y su reglamento, el decreto supremo 015 del año 92 PCM, de alguna forma no podemos decir que han caído en obsolescencia, pero sin embargo contienen una definición que se centra principalmente en la cooperación, sí, financiera y cooperación de asistencia técnica y recíproca entre países, pero que no reconoce las múltiples modalidades de cooperación que hoy día están siendo, ¿no?, apoyadas, respaldadas en convenios como Busan, ¿no?, en el Acuerdo de Monterrey, y en la propia política de cooperación que ha aprobado el propio Estado peruano. Nuestra política de cooperación data del año 2012. En la época del gobierno de Ollantumala todavía no ha sido actualizado en virtud del decreto supremo 050 del año 2012, pero sí este año, a principios de año, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha aprobado las prioridades de la política de cooperación técnica internacional, ¿no?, como una declaración, ¿no?, donde ponen el énfasis en nuevas modalidades de cooperación, como la cooperación triangular, la cooperación sur-sur y la cooperación global. Y muy importante también que en la declaración de prioridades de la cooperación técnica para este año, de aquí para ir cerrando este primer punto, que es una como de introducción, es que también el conjunto de organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación también es la necesidad de ser fortalecidas, ¿no?, de ser promovidas, oficiadas por el Estado peruano para desarrollar lo que le es propio, la cooperación privada. Entonces, el fortalecimiento del eje de la cooperación privada, si algunos no se entiende bien, es aquella que reciben, ¿no?, no de la cooperación oficial, no de gobierno, sino de organizaciones privadas del exterior, ¿no?, de Europa, Estados Unidos, Asia, África, hacia organismos no gubernamentales en Perú, hacia agencias de cooperación que operan en Perú, que no pasan por un canal oficial. Esa cooperación privada, a la fecha, está casi igualando al monto de la cooperación oficial que recibe el Estado peruano.
Este mes, la semana pasada nomás, el director ejecutivo de la APSI se ha presentado al Congreso para presentar justamente los resultados de la política de cooperación, y ahí ha señalado que son cerca de 194 millones de dólares de cooperación oficial en el 2017 contra 180 millones de la cooperación privada. ¿Sí? La cooperación que reciben nuestras organizaciones, que hace 13, 14 años era el 20%, mientras la cooperación oficial era el 80%, ahora estamos llegando a un nivel de paridad. Y entonces, aunque el Estado ha estado promoviendo modalidades de cooperación como la cooperación triangular y la cooperación sur-sur, pero en el marco de la cooperación oficial, esta no ha logrado, ¿no?, digamos, revertir esa tendencia. Y no porque en realidad haya aumentado tanto los recursos de cooperación privada, sino porque la cooperación oficial se ha reducido. Entonces, entre los dos, estamos en el orden de los 400 millones de dólares de cooperación, 50% del Estado, 50% ONGs y agencias de cooperación, incluido ahí a las grandes organizaciones del sector privado como CARE, ADRA, OFASA, PRISMA, ¿no?, Caritas del Perú, que canalizan el grueso de la cooperación privada. Casi entonces en un nivel de paridad, igualando. Y entonces, en donde antes nos sentábamos en el banquillo o en la mesa de la cooperación casi a la esquina, y hoy día estamos como un actor importante, ¿no?, en la política de cooperación. Por eso la necesidad de que, hablando de las múltiples modalidades de cooperación, entonces el Estado, y especialmente la APSI, tiene el reto, la tarea de articular una nueva estrategia, ¿no?, de desarrollo de la cooperación privada, articulada a la cooperación oficial y articulada a los diferentes pisos, espacios descentralizados en los que el Estado interviene. Es un tema que está por delante. El año pasado, en diciembre, se hizo en París la primera conferencia internacional sobre la cooperación internacional privada, por ejemplo. La primera conferencia internacional. El año pasado hemos hecho en la ANC, me parece que en el mes de octubre, septiembre, hicimos acá también un taller sobre el alcance de la cooperación internacional privada para establecer al menos pisos de cooperación, de colaboración con la cooperación oficial. Entonces estamos entrando entonces a un nivel en el cual el sector de las ONG, las agencias, pasan a ser ahora un actor protagónico, ¿no?, en la política, ¿no?, y en el diseño de estrategias también. Entonces, este primer punto sobre la definición de la cooperación es muy importante como referencia. Y luego tenemos, entrando al manual propiamente, todo el tema de la sección 2, el tema de los registros, ¿no?, la inscripción de las ONGs y las agencias, ¿no?, de cooperación en los registros que conduce la APSI, que son el registro de ONG, el registro de ENIEX, ¿no?, y el registro de IPREDA, ¿no?, que son de instituciones privadas receptoras de cooperación a nivel de asistencia educacional. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta en el transcurso, por favor la puede hacer. Al final también van a haber posibilidad de responder a más preguntas, ¿no? Y no voy a desarrollar en realidad todo el procedimiento que está explicado, cómo se accede al registro de ONG, al registro de ENIEX y al registro de IPREDA. En cada caso están los requisitos. Solo mencionar que en la evaluación de la PCM hubo una discusión a quién se le exige opinión favorable y a quién no. Se ratificó que a las ONG sí se les pide opinión favorable, a las ENIEX no, para la inscripción en el registro de ONG o en el registro de ENIEX. La llamada opinión favorable que pedimos, ¿no?, al gobierno, al ministerio o al gobierno regional, dependiendo del alcance, ¿no?, de cada proyecto. Y entonces, en el tema de registro, en realidad, la información que ahora aparece como los requisitos, todo, es ahora en adelante el registro único.
ya no existe el procedimiento adicional de la renovación del registro de ONG, ni del registro de ENIEX, ni del registro de IPREDAS, que se hacía cada X años, cada 2 años, cada 3 años. ¿No? Y incluso para unos casos había que también poder pedir opinión favorable, en fin, seguir todo el procedimiento. Incluso el año 2015, 2016, 2017 fueron los peores años para la renovación. Recuerden, para solicitar la renovación había que previamente haber sido supervisado por la APSI, ¿no? En virtud de un famoso decreto del 085. Entonces, todo ese procedimiento, todo eso se ha caído simplemente porque no tenía consistencia en la ley, ningún decreto. O sea, lo creó la APSI, antes la SECTI y luego la APSI. Y entonces no resistió la evaluación y ahora entonces nos inscribimos por única vez. La pregunta es, ¿qué pasa con nuestros registros actuales? ¿Hay que reempadronarnos? ¿Hay que reactualizarlos? No, nos quedamos con la inscripción que ya tenemos. No hay necesidad de iniciar un registro por última vez, digamos, no en este caso, ¿no? Por la propia información de APSI, sí. Doctor, ahora que nos escribe y se escribía, él decía la validez, constancia. Entonces, si hay necesidad de que el APSI se pronuncie, cuando tengamos nosotros que presentarnos a otras instituciones, a decir que no. Sí, es verdad. Todas nuestras resoluciones de renovación, nuestras organizaciones son muy antiguas, ¿no? Entonces, todas tienen renovación. Entonces, menciono un plazo de expiración, sin duda. Pero no hay necesidad de cumplir ese plazo, inscribirnos por última vez, no. Queda la inscripción que se ha realizado. La APSI va a sacar un comunicado, una circular sobre eso, sí. Sí, solo para precisar la consulta de la compañera, APSI tiene un aplicativo en la plataforma virtual donde dice registro de ONGs y uno da clic ahí y pone los datos de la ONG y sale la constancia, digamos, perpetua de la inscripción en APSI. Entonces uno imprime ese documento y lo puede guardar para lo que necesite. Eso se puede hacer. Bien. Para mencionar el deseo o la posibilidad de poder eliminar la renovación en los registros fue un tema de agenda por varios años. Y siempre la objeción de la APSI, de su problema, fue de que eso era imposible porque si no teníamos que modificar la ley, ya que existe una ley, la 28925, la ley que modificó la ley de creación de APSI, que señaló como infracción cometida la no renovación de registro. O sea, esa ley agregó el artículo 2021 a la ley de APSI y puso como sanción la no renovación, ¿no? Entonces, como estaba en la ley, entonces no se podía eliminar el procedimiento de renovación. Pero inesperadamente, sin que ellos ni lo calcularan, o sea, fue el decreto legislativo 1310 que estableció todo el proceso de evaluación de la calidad administrativa de los procedimientos, la que por tener rango de ley, o sea, tenía la facultad de lo que determine la comisión evaluadora. Si se deroga, eso se deroga por mandato de la ley, o sea, por mandato de un decreto legislativo. Entonces fue una norma, ¿no?, exógena, ¿no?, al sector de relaciones exteriores, la que termina finalmente liquidando un procedimiento en este sector que era impugnado los últimos años. Sin duda la ANC, la COESI tuvieron muchas reuniones con la agencia para ver este tema y nos encontrábamos siempre con un problema de tipo legal para poder lograr. Entonces, el último acuerdo que tuvimos sobre esto con APSI era que si la ONG no tiene fondos, entonces le podemos perdonar la no renovación. Hasta ahí llegaban los funcionarios, ¿no? Solo si te quedas sin financiamiento. Claro, si te quedas sin financiamiento, obviamente la ONG termina en la práctica cerrando, o sea, y no renueva. Solo hasta ahí podían llegar. Pero en definitiva, con el Decreto Supremo número 130, 2018 PCM, que es la que ha ajustado los procedimientos en APSI, es que se expulsa el procedimiento de la no renovación y en consecuencia al
eliminarse el procedimiento, también cae la infracción. Ya no hay infracción administrativa en APSI por la no renovación de registro, ¿no? La multa hasta 30 UITs, etc., ¿no? Y cuando la APSI quería ponerse dura con ONGs por no renovar, aplicaba, no cumplía con presentar la nueva resolución, te ponían la multa. Y en todos casos, hasta en algunos hacían excepciones, decían, a mí no, presentan una carta en la cual digas que ya no tiene financiamiento, ya no hay fondo, y así ha pasado con algunas ONGs y agencias. Yo tengo que decirlo porque yo he visto ese proceso. Entonces, en algunas era muy dura, en otras no. La página web de la APSI, que contiene un icono sobre el registro de sanciones, ahí van a ver hay como 100, más de 100 entidades sancionadas por no haber renovado el registro. Le aplicaron a rajatabla, ¿no?, las normas vigentes anteriormente. Esto en el tema de los registros. Al caer el procedimiento, también cae en la calificación de la infracción, cae la sanción. Concluimos aquí que en este punto se ha generado un marco habilitante, al menos favorable, para el ejercicio de la libertad de asociación. Este es un tema apreciado, en todo caso, en el ámbito de la cooperación internacional, en cuanto ayuda a fortalecer, ¿no?, a las organizaciones de la sociedad civil para actuar dentro de un marco habilitante con menos registros. Ya que nosotros presentamos declaración anual, ¿no?, todos los años, de alguna forma, eso ya era una sobrecarga. Luego pasamos a los procedimientos de declaración anual, ¿no? Lo mencionamos aquí porque la declaración deriva como una obligación de registro, ¿no? O sea, no es un proyecto o un procedimiento independiente, separado de registro, o sea, está asociado al hecho de haberse registrado, ¿no? Las ONG no registradas no presentan declaración anual, y entonces se mantienen los procedimientos de declaración anual de las entidades ejecutoras, ¿no?, y de las financiadoras, ¿verdad? Nosotros declaramos las ONGs como ejecutoras, ¿no?, vía la página web de APSI con nuestra clave y contraseña, ¿no? De igual forma lo hacen las agencias de cooperación a través de la página de financiadoras y también ejecutoras cuando ejecutan recursos, ¿no? Por ejemplo, es el caso de CESAL de España, que presenta las dos declaraciones, ¿no?, como ejecutora y como financiadora también. Y entonces lo importante aquí en la declaración anual es que, relacionándolo con lo que mencioné al inicio sobre la definición de la cooperación, no incurrimos en infracción si en la declaración anual declaramos proyectos de carácter global. Entonces, es decir, que ejecutamos con Ecuador, con Bolivia, con Chile, en fin, y la cual en Perú se administran los fondos, ¿no? Pero que es posible. Muy importante porque, por ejemplo, tenemos proyectos de cooperación global, es el caso, por ejemplo, de la cooperación suiza, el BETAS, Perú-Bolivia, en donde lo financia la Unión Europea, pero el BETAS solo puede recuperar el IGB de lo ejecutado en Perú, pero no de lo ejecutado en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Pero que está dentro de un marco legal que le es permitido, entonces, poder ejecutar proyectos de esa naturaleza. Entonces, en la declaración anual de ejecutoras y de financiadoras está el campo para seleccionar cuando un proyecto es de carácter global. Proyecto, programa o proyecto de carácter nacional o de carácter global, sin incurrir entonces en ninguna infracción ni de ser acusada de hacer uso indebido de los recursos de cooperación. El software de la declaración anual fue elaborada en el año 2011 por la APSI gracias a la cooperación de la Unión Europea. Ese software costó al Perú cerca de $1 millón, ¿no? Y por eso siempre los funcionarios de APSI dicen que no pueden modificar así nomás ese formato, ¿no? Hay cosas que se han ido actualizando, sí, pero que no pueden hacer porque implicaría una inversión de una envergadura.
primero conseguir el financiamiento para reestructurar el formato de declaración. Sin duda sigue siendo muy pesado. Son 6 páginas por cada proyecto. 6 páginas por cada proyecto. Entonces, si tienes 10 proyectos, son 60 páginas que tienes que llenar. Además de la página sobre el plan de trabajo, ¿no? de la institución, que tiene como 6 pestañas también. Lo que sí han estado haciendo es ajustes en algunos puntos, como antes había que vincular el proyecto con los objetivos del milenio, ODM, ahora es con los ODS, ¿no es cierto? Entre otros pequeños cambios. Y muchas secciones, en todos los casos, de observaciones para, en realidad, ahí descargar toda la información que permita aclarar alguna particularidad de ese proyecto, ¿no? La declaración surge entonces como una obligación de registro. Las no inscritas no presentan declaración anual. Este formato nos permite imprimir una declaración. Antes de declarar el proyecto, ustedes sin duda guardan en sus archivos también parte de esa información, y el plazo se mantiene igual para la declaración dentro de los primeros 3 meses de cada año. La no presentación de la declaración anual está considerada como infracción grave, ¿no? Y el plazo para subsanar, una vez que la APSI te notifica, de 3 días, ¿no? Para presentar la declaración anual. Significa que si llegamos al 31 de marzo y estamos ya hoy día 29 de abril, está fuera de plazo, pero ahorita lo puedes presentar. O sea, ¿cuándo vence? Ahorita en realidad no vence, o sea, puedes hacerlo ahorita, la otra semana de mayo, junio. ¿Cuándo vence? Vence cuando te notifica la APSI de que estás omiso a la presentación. Ahí tienes 3 días. Ahí sí estás con sentencia, 3 días. Y si no lo haces, entonces te van a aplicar la multa, ¿no? Hasta 30 o 20. Entonces, mientras no sea notificado, todavía podemos regularizar la presentación de la declaración, ¿no? Sin ser sancionado. El haberlo hecho antes de cualquier notificación nos exime de cualquier sanción. Nos exime de cualquier sanción. Luego en la sección 3. En la sección 3 hablamos sobre el proceso de la devolución de impuestos, ¿no? Sección 4, ¿no? Devolución de impuestos y la admisión de constancia, ¿no? Bueno, aquí es importante, hay un nivel de ambigüedad en el manejo de este tema. La PCM, cuando emitió el Decreto Supremo 130, eliminó el procedimiento de registro del plan de operaciones. Sin embargo, todavía se mantiene esto en la actualidad para poder acceder al beneficio de la devolución, ¿no? Justamente el procedimiento que está por definir en la PCM actualmente es si se mantiene o no se mantiene la aprobación de un plan de operaciones. Eso todavía está en la comisión de la PCM y se estima que en el transcurso del año se tome una definición sobre eso. Mientras tanto, ¿no?, se sigue aplicando los requisitos para el registro del plan de operaciones y luego de eso para la emisión de las diferentes constancias que ustedes necesiten para la devolución a lo largo, ¿no?, de la vigencia del proyecto. Siempre se accede a la devolución a partir de cuando menos de la fecha de la presentación de la solicitud del registro del plan de operaciones. A partir de ahí se reconocen todos los gastos que han incurrido, que impliquen el pago del IGB, y en la que la organización, la ONG, la ENE, pueda acreditarlo a través de una factura, ¿no? Sean factura física, facturas electrónicas, ¿no? Entonces se sigue emitiendo, por tanto, la emisión de constancias con cargo, ¿no?, con cargo al plan de operaciones, ¿no?
Y también se mantiene el procedimiento para hacer modificaciones al plan de operaciones, ¿no? Las agencias nos pueden modificar el proyecto, o sea, pueden haber adendas, y eso necesariamente obligaría a hacer una modificación también del plan de operaciones, porque si no, cuando pidamos la constancia no sería declarada improcedente, porque precisamente la actividad que se ha modificado no habría sido modificada también en el respectivo plan de operaciones del APSI, ¿no? Entonces, el jefe de devolución de impuestos en APSI es el señor José Castro, y a pesar de la norma sigue atendiendo las solicitudes como si en este aspecto todavía no hubiera habido ninguna modificación, ¿no? O sea, con todos los requisitos que señalan. Vamos a hacer una pequeña pausa para tomar un café. ¿Dónde se queda? Ya. Tomamos un pequeño refrigerio y seguimos rápidamente, ¿sí? Esta reunión pueden pedir los que deseen llevar mayores ejemplares del manual para sus organizaciones, ¿no? Entonces ya vamos a entregar. No hay digital, Sí, tenemos una versión digital de la impresora, ¿no? Que ha hecho el diseño. ¿Sí? De eso tenemos que colgarlos en la página web. El manual ha llegado recién la semana pasada, el día miércoles, acaba de salir, entonces no. Pero en la parte administrativa, el personal nuevo que ingresa, ¿sabes algo de APSI, algo sobre estos? Aquí tienen un material para que estudien bien. Hoy en la mañana vino el director de CDPAS Norte, Fico Tenorio, se ha llevado 10 para Trujillo, para el área administrativa. Bien, estamos mencionando, habíamos comentado acerca de todos los procedimientos de devolución IGB. Los plazos para también solicitar el beneficio se han extendido, no por el decreto 130, sino por la sentencia del Tribunal Fiscal, una resolución del Tribunal Fiscal, que establece que el derecho a solicitar el beneficio es hasta de 4 años. Igual, como se aplica a las solicitudes de devolución de impuestos en el Código Tributario. Entonces, ya no expira en el plazo que señalaba el decreto supremo 036, sino ahora en 4 años. Y tener en cuenta de que, bueno, todos los procedimientos de devolución de IGB sin duda siguen un procedimiento de supervisión, de verificación, lo llaman así, por parte de SUNAT, ¿no? Respecto a la consistencia de los documentos que acceden a este beneficio, ¿no es cierto? Todo trámite de devolución acarrea un acto de verificación por SUNAT, sin duda. Pero cómo repercute esto en APSI es en cuanto al retorno del beneficio. Llámese que APSI autoriza X, reconoce X IGB en devolución y la SUNAT devuelve 5.000, 10.000, 8.000, 3.000 a la ONG o a la agencia. ¿Cómo se aplican esos fondos? Ahí es donde entra la supervisión de APSI, y es que el beneficio, en la medida que proviene de recursos de la cooperación, que son recursos sujetos a rendición de cuenta, o sea que no son de propiedad de la organización,
¿no? Sino que ustedes somos una suerte de administradores de esos recursos, ¿no? No pasan a patrimonio, ¿no es cierto? Están en la cuenta 49, si mal no recuerdo, en la cuenta 46. Y entonces la devolución del IGB también sigue la misma suerte. Entonces la APSI exige que cuente con la respectiva autorización de la financiera de cómo aplicar dichos recursos. Ya sea hasta un correo o una adenda o un documento escrito en el que le autorice en qué van a aplicar el IGB recuperado, ¿no? Porque de lo contrario la APSI puede imputar ese uso como uso indebido de los recursos de la cooperación. Aunque la agencia diga que se gasten en el local, se gasten en personal, se gasten en gasto de funcionamiento, es importante que eso esté respaldado por una comunicación de la financiera. Y entonces a veces algunas ONGs, cuando ya han enfrentado una supervisión, en el mismo proceso se han detectado de que no tenían la comunicación de la financiera en qué gastar esos fondos. Entonces, y lo pedimos en vía de regularización. Y APSI resolvía de que el daño estaba hecho porque la autorización tenía que ser antes y no post o después de haber ejecutado el gasto. Ese criterio se mantiene todavía, ¿no?, en la agencia, en los procedimientos que siguen. Finalmente, cuando la SUNAT no quiere reconocer el íntegro de la devolución de IGB, siempre tenemos el derecho a ir en apelación ante el Tribunal Fiscal, ¿no?, si efectivamente existe un tema de debido proceso o de derecho sustantivo, ¿no?, que no quiera reconocer, ¿no? Generalmente las ONGs a veces no estamos muy conscientes de que una vez que hemos tramitado la devolución de un del IGB para un determinado mes, ¿no?, ya no podemos, para el proyecto A, proyecto B, proyecto C, y luego más tarde, ¿no?, nos enteramos de que nos faltó pedir la recuperación del proyecto X, ¿no?, de ese mes, ya no procede, ¿no? La solicitud de devolución por cada mes es cancelatoria, ¿no? En el sentido que cancela la solicitud de otros gastos efectuados, aunque no se hayan recuperado, solo porque no lo tramitaste simultáneamente, ¿no?, con tu solicitud. Esos principios todavía se mantienen. Eso es para SUNAT, ¿no? Para SUNAT. Para APSI no. Para APSI no. Y por eso es que la SUNAT declara improcedente en alguna parte, en algunos extremos lo declara improcedente. Entonces, reitero que ahí, si algún derecho nos asiste, tendrá que evaluarse, tenemos el Tribunal Fiscal en última instancia resolver eso, ¿no? Y fue justamente el Tribunal Fiscal el que resolvió un tema como el plazo, ¿no? En el caso de una solicitud de devolución de IGB que solicitó AIDE, USAID solicitó la devolución de IGB, declararon improcedente en la SUNAT porque había presentado fuera de plazo, entonces fueron al tribunal y el tribunal sentenció, resolvió de que el plazo que se aplica es el Código Tributario. 4 años, sí. ¿Hay algún caso de lo que usted dijo anteriormente? De que habiendo sido posicionado por la SUNAT porque ya había presentado el mes, ¿sí hubiera considerado por el tribunal? En ese extremo no hemos obtenido razón todavía, ¿no? En ese sentido son literales a la norma, ¿no?, al decreto supremo 036, ¿no? Sí. Sí. Sí se puede incluir en el siguiente mes, pero siempre que sea por única vez por cada mes, ¿no? En eso sí son muy taxativos, ¿no?, en la SUNAT, ¿no? Entrando al tema de supervisión, que es la sección número 5, si no recuerdo del manual, se aclara que los procedimientos de supervisión y fiscalización en APSI son de oficio o sea, programado o a solicitud de parte, ¿no? La mayor parte de supervisiones que realiza APSI son programadas, o sea, de oficio, de acuerdo al plan anual de supervisión que aprueba siempre entre los meses de mayo, junio de cada año, ¿no? La nota ahí es que los planes que se publican ahora ya dicen la relación de las ONGs y ENIES que van a ser
supervisada. Antes era un secreto, no se sabía quién. Entonces, si en junio o julio se publica el plan anual de supervisión, el anexo contiene las 60 organizaciones que van a ser supervisadas. Ese es el promedio, de acuerdo al presupuesto que tienen APSI, ¿no? Donde cada supervisión cuesta de 10.000 a 12.000 soles en cuanto a la consultoría, ¿no?, de los auditores que realizan la supervisión. De esos 60, aproximadamente 20 son IPREAS, que han tramitado donaciones de mercancías por la vía marítima o aérea, ¿no? Y 40 son las ONGs y las ENIEX, ¿no? Se reparten entre ellas de Lima y de la zona del resto del país, ¿no? Es el estándar. Repito, la relación se publica entonces con el plan anual, ¿no?, que sale publicado en el peruano, en la página web de la APSI. El plan anual se publica por resolución directora ejecutiva, generalmente entre mayo y junio de cada año, ¿no? ¿Por qué sale tan tarde el plan anual? Porque el argumento ha sido de que como las ONG, las agencias presentan su declaración anual hasta el 31 de marzo, entonces tienen que esperar que el sistema cierre, ¿no?, consolide toda la información de los proyectos para recién sacar la supervisión en junio o julio, la relación de los que van a ser supervisados. Ahí la pregunta es, ¿por qué siempre APRODE? ¿Por qué siempre tal? ¿Por qué siempre Chirapa? Porque no creo que Chirapa era una ONG que todos los años le tocaba siempre, ¿no?, como APRODE, ¿sí? Entonces ese tema siempre abre una polémica por el tema de si está dirigido, ¿no? Entonces, las normas señalan que la APSI establece en el plan anual de criterio con el que se va a supervisar. ¿Y cuáles son esos criterios? Proyectos focalizados en zona de pobreza o proyectos vinculados a determinados objetivos estándares, por ejemplo ODS, algunos ODS en particular, o 3 proyectos que han recibido beneficios tributarios. Y siempre, generalmente, a lo largo de los años, ha sido el tema del beneficio tributario la constante, ¿no? PDIGB, ten en cuenta que puede ser supervisado más adelante, ¿no?, dicho proyecto. Repetimos que lo que la APSI supervisa no es a la institución, sino al proyecto, ¿no?, solamente al proyecto, ¿no? Y bueno, los procedimientos siguen una etapa de descargo de información, levantamiento de información, trabajo de campo, y luego el equipo de auditores emite su informe de cierre de supervisión, lo revisa la ONG, hace sus descargos ahí, le da un plazo de 3, 7, 10 días, esto es un plazo manejable. Con los supervisores de APSI podemos manejar hasta cierto punto el plazo de entrega del descargo al informe final que ellos elaboran, parecido al auditor, aunque los auditores son más laxos, que tienen más tiempo. Bueno, algunos no, pero con APSI podemos manejar hasta 10 días, ¿no?, para entregar la información. Y luego el supervisor cierra el acta y lo firman las dos partes, ¿no?, la ONG, la ENIEX y la APSI. Entonces en esa acta, si no se ha determinado la existencia de omisiones, de infracción, se cierra el proceso. Pero si el acta concluye de que ha habido omisión en tal o cual, ¿no?, aspecto de la ejecución del proyecto, esa acta pasa a la Dirección de Fiscalización y Supervisión para que inicie, ¿no?, un proceso que se llama de instrucción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el auditor de Oxfam cerró su acta y lo pasó al director de Supervisión y Fiscalización, al señor Saavedra, y él inició la etapa de instrucción, emitió un oficio indicando que Oxfam había cometido infracción en esto, para que hagan su descargo en un plazo de 7 días. Esa es la etapa de instrucción. Entonces, absuelto el descargo, el director de fiscalización eleva un informe si considera que se ha subsanado o considera que debe pasar a la etapa de proceso sancionado. Entonces, la DIFIS es un órgano, digamos, que investiga o analiza si procede o no procede, en el sentido que recomienda si procede o no un proceso sancionado. Quien abre el proceso sancionador contra una ONG o una agencia es la Comisión de Infracciones y Sanciones, el CIS, ¿no?, la Comisión de Infracciones y Sanciones, es la que
es como el juez, ¿no? Que abre autopertor de instrucción, ¿verdad? Que abre el proceso y le da a la ONG, a la agencia, también un plazo de 7 días para que haga su descargo. Con el descargo o sin él, la comisión tiene un plazo de 30 días para resolver, ¿no? Y emitir una resolución firmada por 3 miembros, que son como 3 vocales, ¿no? por parte de la comisión. Esa resolución puede ser impugnada en 2 vías: mediante la reconsideración para que lo resuelva la misma comisión, o mediante un recurso de apelación para que el expediente se eleve y lo resuelva el director ejecutivo de la APSI. La última instancia en la APSI para los procesos sancionadores es el director ejecutivo, ¿no? Es la segunda instancia. Contra la resolución del director ejecutivo ya no cabe ningún recurso, ¿no? Salvo la demanda contenciosa administrativa, ¿no? Ante el Poder Judicial, ¿no? Contra la APSI en la persona del director ejecutivo. Y el plazo para esa demanda es de 90 días, ¿no? Por ejemplo. Entonces, del proceso de supervisión 2018, se han encontrado se han abierto 5 procesos sancionadores. Del proceso de supervisión 2017 se abrieron 10 procesos sancionadores, ¿no? La mayor parte de ellas están dirigidas principalmente a las IPREDs, ¿no? En muy pocas ONGs o agencias pasan a un proceso sancionador. Algunas agencias han pasado a proceso sancionador porque no hay quien responda, ya han cerrado y no hay quien eleve los descargos correspondientes, ¿no? Las sanciones principales en el caso de APSI sigue siendo la multa hasta 30 UITs y la suspensión de registro. La suspensión de registro. Recuerden ustedes ahora que al no haber renovación, ¿qué ocurría antes con la sanción de suspensión? Te suspendía mientras estaba vigente tu resolución de renovación. Y luego, cesaban los efectos de la suspensión al cumplirse el plazo de tu resolución de renovación. Expirado tu resolución de renovación, podrías volver a solicitar, ¿no? Otra vez la renovación en el registro. De alguna forma, de esa forma casi como se flirteaba las sanciones de suspensión de registro. El caso, por ejemplo, de CIP Saradafos, una ONG de Trujillo, le ponen sanción de suspensión por supuesto uso indebido de la cooperación, porque se invirtieron en muchas actividades que no correspondían. Luego la Embajada de Japón envió, después de haber ejecutado el gasto, la autorización para ese cambio de actividad, pero ya la APSI había considerado uso indebido porque la autorización salió después y no antes. Muy bien, quedó sancionada con la suspensión de registro. Y a CIP Saradafos, ¿cuánto le quedaba de vigencia? 1 año y 3 meses. Entonces la sanción se aplicó a esa resolución. Durante ese año y 3 meses quedaron sin vigencia. Cumplido esa resolución, pidieron una nueva renovación y se la dieron. Ahora, ¿qué ocurriría ahora? Al no haber renovación, la sanción de suspensión ya no está sujeta a un plazo de expiración. Señala la APSI que la suspensión va a subsistir hasta que no levantes la observación, o sea, hasta que no termine de subsanar. Si no, va a seguir suspendida. Significa que no puedes pedir ya una renovación porque no existe, o una reactualización del registro porque tampoco existe. Simplemente tiene que levantar las observaciones en las que se hubieran incurrido. Sí, y la carga. Entonces, esperemos que eso sea jurídica y físicamente posible, ¿no? Posible. Recuerdo el caso de una ONG, ATIPAC, de Huancavelica, a quien también le aplicaron una sanción drástica por uso de documentos falsos, adulterados, ¿no? Durante el proceso de supervisión. Y la que presentó la lista de asistencia de las capacitaciones e informes mensuales de la coordinadora del programa. La imputación de APSI fue que los informes de la coordinadora del programa eran falsos, que las firmas habían sido falsificadas, que aquí firma así y acá firma diferente.
Todos los informes mensuales eran falsos. ¿Cómo levantas una observación así, por ejemplo? Y la ONG sostenía que sí, la firma era verdadera, que era la coordinadora. Y entonces encontramos una prueba en la que resulta que la coordinadora del programa tenía firma completa y rúbrica. Y entonces algunos informes firmaban con firma completa y algunos con rúbrica. Bueno, ¿cómo lo demuestras eso? Se encontró un documento como el acta de supervisión, el acta de cierre de la supervisión, que lo firman a dos partes, APSI, ¿no? y lo firmó justamente esa coordinadora de programa. Y ahí firmó de dos formas, con rúbrica y con firma completa. Al margen derecho del informe se hace una rúbrica, al final la firma completa. O sea, estaba la evidencia a la vista de que ella no había mentido, o sea, que eran sus informes verdaderos. Pero igual, o sea, ya había sido suspendido, ¿no? Y esta ONG tuvo que interponer una acción contenciosa administrativa contra APSI, ¿no? Ante el Poder Judicial, por ejemplo, para levantar esa calificación. Sí. Acá dice que se suspende el registro hasta que no haya una infracción, pero hay infracciones que no se pueden aplicar. Sí, es lo que decíamos, que pueden haber situaciones jurídicas o materialmente imposibles, va a depender. Por eso el caso de esta ONG, una imputación que siendo falsa, lo único requirió una resolución de un juez para que pueda ser levantada. O sea, va a depender de los casos, ¿no? Del tipo de infracción y de la forma de descargo. En el caso de la Corte Superior de Lima, hay jueces contenciosos administrativos, se llama así. Y la demanda se llama demanda contenciosa administrativa contra la APSI. Sí. Contra el director, sí. En la página web de la APSI hay cerca de 500 ONG sancionadas. La mayor parte de las sanciones o el tipo de frecuente de infracciones era por no renovación, no declaración anual y uso indebido de los recursos de la cooperación. La mayor cantidad, o sea, 400 sanciones eran por la no renovación, no declaración anual. Y el resto por uso indebido, y luego hay otras calificaciones menos usadas por la APSI, ¿no? Pero por uso indebido caía en muchas cosas, o sea, excederte de una partida, por ejemplo, excediéndote del tope fijado por el convenio, el gastar en una actividad no prevista en el plan operativo del proyecto, ¿no? O no ejecutar una actividad prevista en el plan y haberla ejecutado en otro. Abrir una cuenta de una modalidad no permitida en el convenio. El convenio te dice abre cuenta corriente y tú abres un certificado a plazo mutuo en un banco, por ejemplo, o una cuenta de ahorro. O sea, debe ser literal en eso. Las calificaciones han sido, en ese sentido, muy literalistas, ¿no? de su apego al convenio y al proyecto. También excederse en gasto de gasolina, gasto de personal, gasto de suministros, ¿no? Por ejemplo. El caso que les mencioné, ejecutar gasto en otros países, que el caso Oxfam, como digo, se resolvió favorablemente, entre otras, ¿no? O sea, dependiendo de la naturaleza de los conceptos, del presupuesto que tiene, ¿no? Tu proyecto, ¿no? Bueno, recordar que el año pasado la ANC levantó una encuesta que le llamó Encuesta Nacional de Supervisión para recoger la opinión de las ONG y las agencias sobre el procedimiento de supervisión y de fiscalización. Los resultados de esa encuesta se elevaron a la APSI, ¿no? Tuvimos incluso una reunión con la asesoría legal de la APSI para que sean consideradas en la revisión de su reglamento de infracciones y sanciones. Las ONGs consideraban de que si una ONG ha incurrido en una infracción y corresponde a una sanción, debería aplicarse, o sea, la sanción de multa, la sanción de suspensión, ¿no? La mayoría del temperamento no era que se exonere de culpa a las entidades responsables, sino que asuman su responsabilidad
¿no? Pero pedían gradualidad y pedían rebaja de sanciones. Entonces la APSI ha rebajado la multa de 100 a 30 UITs ahora. Ya no hay sanción máxima de 100 UITs. 100 UIT era 45.000 o 405.000 más o menos. 405.000, ¿no? Porque está 4.000, sí. La sanción máxima en multa ahora es hasta 30 UITs, ¿no? Pero se mantiene la sanción de suspensión, ¿no? De registro, ¿no? Y entonces estos elementos han sido informados en cuanto a los aportes que las ONG planteaban a la APSI para la mejora del procedimiento de supervisión. Quiero recordar que en el caso de los países de la región andina más cercanas, incluido México, Brasil, Argentina, Chile y los 5 países de la región andina, solo 2 países tienen procedimientos sancionadores contra ONGs, que es Perú y Colombia, ¿no? En los demás países, por el uso de la cooperación, no existe ningún proceso sancionador. Y en el caso de Colombia, el procedimiento es más benigno que Perú, que solamente existe en el Distrito Federal de Bogotá, donde la autoridad sancionadora es la Alcaldía Mayor de Bogotá, ¿no? Que puede imputar uso indebido de los fondos, ¿no? Información falsa, etc., contra los directivos responsables de la ONG, y se aplican también sanciones de multa, ¿no? En el caso de Colombia, ellos también tienen una sanción que es la inhabilitación de los funcionarios de las ONG que cometen esas infracciones. Inhabilitación en la vía civil, ¿no? Para ejercer un cargo de responsabilidad, ¿no? En cualquier entidad, ¿no? Privada. Eso no existe en el Perú, ¿no? La inhabilitación fue eliminada de la ley 29425 por una acción de constitucionalidad que presentó la ANC en el año 2007. E inclusive logramos impedir que se aplicara la sanción de cancelación de registro, ¿no? Porque el tribunal consideró que eso violaba el derecho a la libertad de asociación, ¿no? Finalmente, el manual presenta un punto en el cual sí ha habido un cambio con el decreto supremo, que es la aprobación, la inscripción de los voluntarios que traen básicamente las agencias de cooperación. Algunas ONG también tenemos voluntarios, le llamamos cooperantes, ¿no? Cooperantes que trabajan en nuestras sedes, con la cual firmamos un convenio. Tenemos un programa de trabajo para ellos, bajo la supervisión de un miembro del equipo, y siempre en el marco de un proyecto, ¿no? Este trámite de aprobación de un cooperante se sigue ante la APSI, y entonces la APSI dice que ahora la PCM señala que ese procedimiento solo se tramita por única vez para el cooperante, independiente del plazo de duración, ¿no? Sin necesidad de prórroga. Ya no se hace prórroga cada año, ¿no? Entonces, solamente la APSI amplía la prórroga por un cambio de sellos nomás para la visa que corresponde otorgarle al cooperante, ¿no? Pero ya no existe un segundo procedimiento, una nueva resolución de la prórroga, ¿no? De un voluntario. Entonces, los requisitos siguen siendo lo mismo, ¿no? Lo más importante ahí es el proyecto o el programa que va a desarrollar y las tareas que va a desempeñar el voluntario, el cooperante, ¿no? Y esto está permitido tanto para las ONGs como para las agencias de cooperación. Entonces, esto es en esencia lo que queríamos, ¿no? Destacar de los cambios que se han dado de diciembre a esta fecha, de corto plazo, que es el primer ajuste administrativo significativo que se realiza en nuestro sector desde el año 92, ¿no? Desde que creó la SECTI, ¿no? En realidad. El más importante, y rescatando siempre que ha recogido una de las reivindicaciones más importantes de nuestras organizaciones, que es la eliminación de la renovación, ya que nuestras organizaciones todos los años tramitan la declaración anual, ¿no? Y entregamos la misma información que presentamos con la renovación de registro. Entonces, la APSI ahora está siempre acuciosa en el sentido de que quisiera recoger cuáles son las expectativas y las observaciones que tendrían las ONGs a raíz de los nuevos procedimientos. Y ya hemos recibido la llamada del área legal para reunirnos y ver cómo está impactando los cambios en nuestra organización, ¿no?
y seguir ajustando en lo que haya que ajustar, ¿no? O sea, siempre los temas más sensibles siguen siendo devolución de impuestos, ¿no? Y supervisión y fiscalización, siempre lo más sensibles, ¿no? en nuestra agenda. Entonces, hasta aquí, si tienen alguna pregunta, algún comentario vinculado a esto o a la parte tributaria. ¿Sí? Una consultita. Sí. Respecto al punto número 3, nosotros tenemos un proyecto ahora mismo que estamos ejecutando con este Chile, que parte de los gastos del proyecto los ejecuta en Estados Unidos. Entonces, a nosotros en la declaración anual del año 2018 solamente hemos declarado por los montos que hemos registrado en Perú y que son aquellos montos que se van a ejecutar en Perú, no los otros montos. ¿Es así el procedimiento? Es decir, para la declaración anual yo declaro los fondos que solamente voy a usar los en Perú, o tengo que declarar los fondos de todo el proyecto, en este caso es como una distribución. Sí, siguiendo la misma la experiencia, ¿no? de Helvetas, Suiza, solamente se declaran los gastos ejecutados en el Perú, ¿no? Y no los que ejecutes en otro país, ¿no? Sí. Una más, respecto a la resolución de Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria, ¿tiene el número de esa resolución? Sí, está mencionada. Está, sí. Ajá. Acá la tengo del 2013, ¿no? 11-7-14, marzo 2013. ¿Esa? 2013. Ah, ok, gracias. En diciembre de este año el Congreso aprobó dos leyes, una que prorroga la vigencia del decreto legislativo 783 sobre el beneficio de evolución del IGB hasta el 31 de diciembre de 2019, solo por un año más. Igualmente, el beneficio de la exoneración del impuesto a la renta, ¿no? Hasta el 31 de diciembre de 2019. Recuerden siempre de que todo procedimiento de modificación de estatutos que realiza una ONG, en este caso no las ENIEC, sino solamente las ONGs, debe ser comunicada a la SUNAT a través del procedimiento de actualización de la exoneración del impuesto a la renta, ¿no? Para que emita una nueva resolución declarando procedente otra vez la actualización de la exoneración. Este año 2018 que terminó la SUNAT, realizó acciones de verificación respecto principalmente de la cuenta patrimonio y flujo de fondos de los libros diario mayor de las ONGs para verificar si existe o no distribución indirecta de patrimonio, ¿no? O sea, no basta que el estatuto diga que los fondos no se distribuyen. Ahora la SUNAT está verificando si se está o no haciendo distribución indirecta de patrimonio en aplicación de una norma reglamentaria del año 2012, el Decreto Supremo 257 del Ministerio de Economía, EF 2012, que se considera por uso indebido o uso directo o indirecto de patrimonio, ¿no? Y cuando beneficia a los asociados o a las partes vinculadas a la asociación. Según las normas vigentes, si la SUNAT encuentra que una asociación está haciendo una distribución indirecta de los fondos asociados o a las partes vinculadas, le retira, ¿no?, la exoneración de impuesto a la renta de ese año más el siguiente, ¿no? Y no podría tramitarlo sino hasta después de pasado esos dos periodos, ¿no? Los indicadores de uso indirecto de patrimonio de forma directa o indirecta son básicamente el pago de salarios por encima del promedio de mercados,
¿no? Pago de salarios por encima del promedio, o sea, el personal gana promedio 5.000 y tú le pagas a un gerente 50.000, ¿no? 80.000, por ejemplo, ¿no? 2, préstamos excesivos a una misma persona que no son devueltos. 3, entregas a rendir por manera consistente y sistemática que tampoco son rendidos. Y 4, el uso de bienes de la institución que estén en su uso personal, ya sea un terreno, un inmueble o vehículos de la organización, ¿no? Incluido computadoras, ¿no? Para sus fines personales. Entonces, por eso es que ellos van directamente a la cuenta, ¿no? De patrimonio para ver los activos y a los libros que registran los flujos de fondos para ver algo inusual. Eso se ha estado ejecutando hasta diciembre. Este año se espera que en el segundo semestre se haga un nuevo RAIS, ¿no? de acto de verificación, ¿no? De verificación con algunas ONGs. Esto está a cargo de la Intendencia de Personas Jurídicas No Lucrativas de la SUNAT, que se ha creado en el 2014. ¿No? Entonces, el área es nueva, entonces se están implementando estos actos de verificación. Este año la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ha otra vez iniciado las campañas laborales en las organizaciones no gubernamentales, incluido iglesias. Y entonces la información es abundante, la que solicita la SUNAFIL, ¿no? Contrato de trabajo, planilla electrónico, la declaración de impuestos, el pago de los seguros sociales, ¿no? De la jubilación, acreditación de las vacaciones, ¿no? Pago de gratificaciones, depósito de CTS, ¿no? Principalmente también, ¿no? Entonces, dentro de la relación que están solicitados por la SUNAFIL está la relación del personal de planilla y la relación del personal en locación de servicios, ¿no? La SUNAFIL ya viene con la lista prehecha, ¿no? En la medida que ellos tienen acceso al PLAME, entonces ya ellos bajan la información y ya vienen con la relación incluso, ¿no? Sin duda la SUNAFIL tiene competencia legal para ingresar al domicilio antes de notificar y verificar quién está trabajando en la oficina, y luego deja una constancia de actuación efectiva para que cumpla con entregar X documentos, ¿no? Que acrediten la relación de las personas que laboran en la oficina o que están presentes en ese horario. Hay muchas preguntas que hemos recibido en la ANC de ONGs que tienen voluntarios. Hemos informado que el régimen de voluntariado es un modo de adscripción de personas para colaborar o trabajar en la oficina, regulada por una ley del año 2014. Bueno, tenemos todo un manual sobre eso, incluso vamos a, creo que, poder divulgar, ¿no? Salió la ley, salió el reglamento, y entonces las ONGs pueden tener un programa de voluntariado. De hecho ya lo tiene, creo que Floratistán, lo tiene Demus, lo tiene Instituto del Bien Común, ¿no? Por ejemplo, para mencionar algunas, en la que incorporas a una persona que está terminando la universidad o ya salió de la universidad como voluntaria, condición de que firme un convenio, ¿no? De voluntariado, ¿no? Y cumple con los requisitos, y cumple con un programa de trabajo bajo la supervisión de una persona del equipo de la oficina, ¿no? Que está a cargo del programa de voluntariado. Significa de que el programa debe estar visibilizado durante el acto de inspección. Es decir, no puedes inventar en ese momento que esa persona es una voluntaria, ¿no? Entonces, recordemos que la legislación no obliga al pago de salarios ni subvenciones al voluntario. No hay ninguna obligación de pagar. Sí existe para el caso, por ejemplo, para el que hace prácticas profesionales, preprofesionales, que es la remuneración mínima, ¿no es cierto? O la parte proporcional. Pero en el caso del voluntario no hay obligación de pagar. Incluso la ley prevé que hasta el voluntario, la organización del voluntario puede pagar a la ONG. Es al revés, inclusive. Y entonces deben tener en su web colgado, como ya lo tienen las ONGs, este programa de voluntariado de los chicos que apoyan en la selva al IBC,
¿no? Y se van hasta Iquitos o a Pucallpa a apoyar en los campamentos, que es el trabajo que hacen con las comunidades amazónicas, para el levantamiento de información sociodemográfica que están haciendo, por ejemplo. Sí, bien. Hay una obligación de cubrirlos en el caso de accidentes y seguro social. Accidentes. Sí, la legislación esa parte señala que, cuando menos, en el caso de que las operaciones importen riesgo, ¿no?, para el voluntario o la voluntaria, señala dos cosas. O sea, primero, que la organización, si pertenecieran a una organización de voluntarios, la organización asume. Pero si no pertenece a ninguna organización y tú lo absorbes como persona natural, tú tienes que asumir un seguro contra riesgos en caso de accidentes, ¿no?, durante los trabajos, las campañas que realicen ellos, ¿no? Es un seguro civil, ¿no? Un seguro contra accidentes, ¿no?, de corta duración, ¿no?, de 30, 60, 90 días, prorrogables, dependiendo de las actividades que ésta realice. Entonces, toda la política de cuál es el objetivo, los lineamientos, los requisitos, las áreas en las que apoyan a los voluntarios, se diseña, lo tiene que aprobar el consejo directivo, eso es lo recomendable en la ONG, y luego lo cuelgas en la web, ¿no? Y entonces ya podrías tener personas, ¿no?, adscrito a ese régimen. Bueno, finalmente lo que mencionamos hace poco en una reunión de trabajo era que desde el año 2018 la APSI está organizando el proceso de supervisión en la implementación de los sistemas de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Esto que nosotros conocíamos hace poco como designación del oficial de cumplimiento, ¿no es cierto? Entonces, antes era a elección de la UIF, ahora es obligatorio para todas, ¿no? Las ONGs que ejecuten o no ejecuten programas de microcrédito o de microfinanzas en el país. Se aplica a todas. Entonces, están obligadas a implementar un sistema de prevención contra el lavado de activos que supone varias herramientas, pero resumo, vamos a tener un taller específicamente sobre el tema del lavado de activos porque es un tema muy complejo, ¿no? Solamente quiero adelantar que las ONG están clasificadas en dos: las que brindan servicios de microfinanzas y las que no. Entonces, las que brindan servicios de microfinanzas tienen más obligaciones que las otras. Deben tener oficial de cumplimiento, manual de prevención de lavado de activos, reporte de operaciones sospechosas, capacitación anual, evaluación interna, auditoría, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, procedimientos para el conocimiento de sus trabajadores y sus clientes. En cambio, las ONGs que no dan microfinanzas solamente cumplen con tener oficial de cumplimiento y entregar reporte de operaciones sospechosas. Y cuando menos una capacitación anual o un informe anual. Bueno, esto vamos a explicarlo, no queremos adelantar todavía, pero vamos a explicarlo. Va a ser en mayo, el taller que vamos a hacer en Lima, solamente sobre la implementación del sistema de prevención, que ahora sí nos ha caído, pero a quien más les ha caído es a la APSI, porque tienen que organizar el sistema de supervisión en este tema, ¿cierto? Y que no lo tienen actualmente. Sí, en la APSI. No, en la de impuesto a la renta. ¿Sí? No. ¿Tiene usted o no tiene? Lo han incorporado, sí. Ahora la APSI es la entidad supervisora. O sea, ¿no? En el tema de implementación de lavado de activos, ¿no? Ya no es solo la UIF. La UIF sigue siendo, pero incluso pueden hacer supervisiones conjuntas con APSI en una ONG. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Sin duda, son herramientas que hay que implementar, y más aún en casos complejos como, por ejemplo, la posibilidad de designar a un oficial de cumplimiento corporativo. Por ejemplo, es el caso de Oxfam Quebec, Oxfam Intermón, Oxfam y Oxfam América. Me han pedido a mí que me encargue del proceso de designación del oficial de cumplimiento corporativo de las 3 agencias de cooperación.
que es otro procedimiento distinto, ¿no? Pero en donde el oficial de cumplimiento sí es a dedicación exclusiva y tiene el rol de gerente. O sea, incluso debe percibir un ingreso. De hecho, en algunas ONGs ya se reconoce como un plus a las personas que hacen de oficial de cumplimiento. Pero más en el caso de un oficial de cumplimiento de una ONG que dé crédito, ¿no? Y también en el caso de las ONG que tengan oficial de cumplimiento corporativo, ¿no? Porque ahí sí exige dedicación. Sí. Los oficiales de cumplimiento son elegidos, pero hay unas cosas que no se hacen. Inclusive hay unas obligaciones que son bastante numerosas, por ejemplo, estar al detalle de todas las listas que salen, ¿no? De los posibles evasores y terroristas, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, bueno que en su taller hagan hincapié en esa parte de qué es lo que tienen que realizar, ¿no? Diariamente, mensualmente, es un cumplimiento porque es bastante trabajo. Como usted dice, se medita que lo que no sea corporativo tenga un plus, ¿no? Porque va a tener trabajo adicional, ¿no? Correcto, gracias por tu comentario. ¿Alguna pregunta, comentario final? Una pregunta, sí. para el tema de los sueldos, ¿el Estado tiene algún parámetro de sueldo de mercado, digamos, para evaluar y decir, con qué criterio pueden decir que el sueldo no corresponde al mercado? No, para el sector privado no existe una... ¿no? Lo único que publica el Ministerio de Trabajo es el cuadro, ¿no?, anual de sueldo, remuneraciones promedio, ¿no? Remuneraciones promedio Lima Metropolitana y remuneraciones promedio a nivel nacional. Ejecutivo, profesional, ¿no?, obrero, ¿no?, de los tres, ¿no? Y con formación o sin formación. Esa es la tabla que elabora el Ministerio de Trabajo todos los años, la Dirección de Estadísticas, ¿no?, del Ministerio de Trabajo, ¿no? Está como el cuadro de remuneraciones promedio de Lima Metropolitana, remuneraciones promedio a nivel nacional. Pero créanse que ahí los sueldos son muy bajos. La misma institución tiene que elaborar una política de sueldos. Sí, sin duda sobre los conceptos. En el caso de las remuneraciones promedio, la ANC ha sido requerida varias veces por algunos de sus miembros para entregar una tabla de las remuneraciones promedio de directores ejecutivos, coordinadores de programa, ¿no?, promotores de campo, etcétera, etcétera, en lo que respecta a los proyectos de cooperación. Lo digo como dato, o sea, y hemos entregado nosotros la ANC un documento a la ONG para que lo sustenten de la financiera. ¿Ya? Eso a pedido de ustedes. ¿No? Pero la política de remuneraciones que debe tener, o política de salarios, ¿no?, o de personal, ahí ustedes consideran uno de los conceptos que son permanentes, los que no lo son, y en cuándo se aplican, ¿no?, al personal de la institución también, ¿no? Sí. Hay incrementos, por ejemplo, hay bonificaciones que se otorgan a veces por asumir un cargo determinado, pero el problema es cuando tienen que regresar a su puesto de origen, pierden esa... Entonces, debe estar delimitado en la política de salarios para que no se entienda que es una reducción inmotivada de la remuneración, ¿cierto? Bien, gracias. Nuevamente agradecerles por su asistencia. Como ya dijo el doctor, vamos a hacer un taller sobre otros temas, ¿no? Queda pendiente de nosotros poder enviar por los correos que han dejado en las listas la versión digital también, y ahí en la mesita que está allá hay más manuales, y les pedimos que puedan recoger un máximo de 2 para poder para que alcance para todos, porque también hay otros, ¿no? Y los que no se hayan inscrito en estas listas, por favor inscribirse. Creo que hay 2 personas que no se inscribieron.